Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, y ahí vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Los que no tienen tal vez un boletín, está ahí en la parte de atrás para poder anotar si es que quieren, hermanos. Vamos a orar una vez más. Tal vez vamos a poder cerrar la puerta, así vamos a tener un poquito más de concentración y podemos abrir algo ahí si es que el calor, ¿no? Así para que... Oremos una vez más, hermanos. Señor, te damos gracias por esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos reunirnos en medio, Señor, de este tiempo. Hemos podido encontrar este espacio para poder juntarnos, escuchar tu palabra, cantarte. Y ahora te pedimos, Señor, que nos bendigas, nos ayudes. Tenemos necesidad de escuchar tu voz, de recibir alimento, Señor. Y te pido que en ese sentido puedas ayudarme, puedas ayudar a mis hermanos. Y estamos en un lugar tal vez nuevo y hay muchas distracciones, muchas cosas nuevas. Pero yo te pido porque podamos concentrarnos, podamos pensar en estos versos y que tú nos hables, que tú realmente puedas usar tu palabra, Señor, en cada corazón, en mi corazón, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Marcos capítulo 5. Vamos a estar ahí. Y ahí en sus boletines ustedes tienen el título que es Mantén la fe, ¿no? Mantén la fe. Y ahí abajito dice la frase que vamos a estar estudiando hoy día, que el Señor Jesús le va a decir a esta persona es: no temas, cree solamente, ¿no? Y en la verdad principal dice, cuando Dios comienza a obrar en algo que después en el proceso parece que como que no estuviera ahí, debemos recordar que nuestro Dios no es un Dios de confusión o un Dios que empieza y no termina las cosas. En ese momento debemos mantenernos creyendo solamente, aunque lo que estemos viendo y escuchando diga lo contrario, ¿sí? Antes quiero una vez más ampliar un poquito en la verdad principal. A veces estamos en situaciones en las que hemos estado orando tal vez por algo, y Dios de alguna manera ha comenzado a obrar y responder nuestras oraciones. Pero ya en el proceso de eso que todavía no se ha completado, se nota como un silencio, una ausencia de Dios, que a veces incluso nos hace cuestionar si es realmente Dios el que estaba empezando a hacer o es algo que yo nomás lo he empezado a crear. Y es ahí donde empezamos a tener mucha confusión, mucha duda. Y esto es algo de lo que vamos a ver en esta historia, cuando algunas cosas empiezan a moverse a favor de una petición, pero en el proceso empiezan a pasar cosas que parece que no tiene sentido. Y por eso el título de este sermón es Mantén la fe, y porque en esos momentos, cuando estamos en esa situación, el temor, la preocupación, hacen que esa fe que al principio hemos empezado a manifestar en eso que estábamos buscando se empiece a perder y ya no empezamos a perseverar. Entonces la historia va a ir en ese contexto y vamos a verlo así. A Marcos capítulo 5 vamos a leer esta historia. Hemos estado hace unos domingos compartiendo la historia que estaba entre medio de esta historia. Y hoy vamos a ver la historia completa, pero ya en el sentido de la hija de Jairo, ¿no? Marcos capítulo 5, los versículos del 21 en adelante. Dice: pasando otra vez
Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que lo vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que le decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando afuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. La anterior vez hablábamos acerca del milagro de la mujer que padecía flujo de sangre, que está en medio de este recorrido de Jesús yendo a sanar a la hija de Jairo. Hoy vamos a centrarnos en la hija de Jairo, pero vamos a ver cómo repercutió esta parada que Jesús hizo al sanar a esta mujer de flujo de sangre. Entonces vamos otra vez a los versículos. Esta es la historia que vamos a ver hoy día. En los versículos 21 en adelante dice: pasando otra vez Jesús en la barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Esto quiere decir que Jesús pasó de nuevo al pueblo de Capernaum. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que lo vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Lo primero que vemos en este versículo es que el énfasis que Marcos quiere poner en el cargo que tenía esta persona. Dice que era un principal de la sinagoga. En la Biblia de las Américas dice un oficial, un principal de la sinagoga. Lucas, que también replica esta historia, nos dice primero Jairo y después nos da su posición, principal de la sinagoga. Algo que es interesante, a lo largo de la Biblia
vamos a encontrar mucho esta frase principal de la sinagoga o principales de la sinagoga. Para tener un ejemplo de uno de ellos, uno de los más conocidos tal vez es ir un momento a Juan capítulo 3 para ver ahí a uno de ellos también que había ido a Jesús. Juan capítulo 3. En Juan capítulo 3, en el verso 1 dice, había un hombre, Juan capítulo 3, verso 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, hacia las preguntas de Nicodemo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? El contexto es cuando Nicodemo le pregunta cómo una persona puede nacer de nuevo. Pero mi punto con esto acerca de este principal era, dice Juan, que Nicodemo fue a buscar a Jesús de noche. Y una de las razones, la mayoría de los comentaristas dicen, ¿por qué este principal, este judío, este maestro, como le dice Jesús, fue a buscar a Jesús de noche? Era porque no quería ser visto por la población. Porque en ese momento Jesús era visto como una persona que se oponía a todas las tradiciones, a todo lo que ellos llevaban como fariseos, como principales. Entonces, podría ser muy comprometedor para Nicodemo visitar a Jesús de día a la luz de todos. Entonces visita a Jesús de noche. Y ahora aquí tenemos en nuestra historia un principal de la sinagoga que dice que va a ir a Jesús. Y solo para algunos comentaristas dicen esto acerca de los principales de la sinagoga. Un principal de la sinagoga, o la palabra archisinagogos en griego, era una figura central de la comunidad judía, responsable de administrar y supervisar las actividades de la sinagoga. El principal de la sinagoga ocupaba un puesto de considerable importancia y respeto dentro de las comunidades judías durante la época de Jesús. Jairo tenía una posición muy honorable de la comunidad judía. Y casi podemos imaginar, hasta recordamos la vestimenta de estos líderes religiosos, pero ahí está Jesús con la gente que le está apretando recién saliendo del barco a la orilla del lago o del mar, y ahora aparece esta persona. Y dice nuestro versículo que va hacia Jesús y una vez que lo ve dice que se postra y Marcos dice aquí que le ruega mucho. Lucas solo dice que le ruega, y es interesante porque cuando vamos a ver acerca de esta mujer, dice que había sufrido a mano de los doctores, y usa la palabra también, mucho. Y aquí otra vez está usando Lucas, y este hombre le estaba rogando a Jesús mucho. Casi podemos imaginar la insistencia de este hombre para que Jesús acuda en ayuda de su hija. Jairo sabía lo que significaba acercarse a Jesús y la crítica que podía repercutir o las sanciones que él podía tener por hacer esto, porque aún los judíos recordarán también este hombre que fue sanado, que era ciego, y que sus padres, cuando le preguntan cómo es que tu hijo ahora ve, sus padres no querían comentar nada del milagro que Jesús había hecho en sus hijos por temor a ser expulsado de la sinagoga, ¿no? Entonces, si una persona que asistía a la sinagoga de manera secular tenía ese temor, imagínense qué sería el principal, o como hemos leído, el cargo que tenía aquí Jairo acerca de acercarse a Jesús. Y Marcos, a lo largo de toda esta historia, va a repetir muchas veces el cargo que tenía este hombre. Una vez que una persona, cuando nosotros leemos un texto, una novela por ejemplo, y una vez que el autor ha presentado a su personaje principal con su nombre, normalmente para seguir el desenlace de la novela, el autor normalmente usa un pronombre para referirse al personaje que ya ha presentado. Eso es algo muy normal en las novelas. En esta historia, Marcos está presentando a
a este principal de la sinagoga con el nombre de Jairo. Pero a lo largo de toda la historia va a haber 3 repeticiones más de la intervención de Jairo, pero no con su nombre ni con su pronombre, sino con principal de la sinagoga, principal de la sinagoga, principal de la sinagoga. Tal vez para ponernos en contexto, es un poquito difícil obviamente contextualizar en nuestro tiempo, pero esta era una persona que gozaba de ese respeto, de esa autoridad. Y pensamos tal vez en una autoridad en nuestro país, ¿no? En un mandatario en nuestro país. Y aunque sabemos su nombre, siempre vamos a usar para enfatizar el puesto que tiene esa persona. Pero Marcos de una manera quiere decir, esta persona era alguien de importancia. Era una persona incluso encargada de la enseñanza en cuanto a la parte religiosa. Y este hombre sabía del compromiso de acercarse a Jesús, pero decide ir, y obviamente por lo que leíamos que tenía la hija, como dicen los versos, que estaba agonizando, estaba a punto de morir. Y algo que quiero aclarar acá, este hombre, este principal, Jairo, no está yendo a Jesús solamente porque ha agotado todas las opciones y le queda Jesús como última opción. Como vamos a ver más adelante, realmente él tenía confianza en Jesús. Y él había escuchado, por ejemplo, del endemoniado gadareno que habíamos también, que ha sido también en Capernaum, o tal vez habría participado de algunos milagros que el Señor Jesús ha hecho. A lo largo de la Biblia vemos varios principales que se convierten a Cristo. Y Jairo va a ser uno de ellos, ¿no? Entonces dice que se acerca a Jesús y dice que se postra y le rogaba mucho. Este principal no solo estaba dispuesto a ir, sino a postrarse. Y esta frase de postrarse es la idea de una postura de adoración. Y dice que le rogaba con insistencia. No estaba titubeando cuando uno, por ejemplo, está en la condición de Jairo y sabe todo lo que puede llegar a perder si hace lo que está pensando hacer. Tal vez piensa y dice, ¿y si voy en vano y después me postro y realmente Él no acude a mi ayuda? Todo lo que yo puedo llegar a perder, y está pensando si lo debe hacer o no lo debe hacer. Bueno, este no es el caso de Jairo. Él tenía una convicción, él tenía fe para acercarse a Jesús y así lo hizo. Entonces vemos en los versículos que acude a Jesús, le ruega con insistencia, se postra y le dice que por favor. En Marcos dice, ponga las manos sobre su hija que estaba muriendo. En Lucas dice que venga y acuda a su casa. Muy posiblemente la ruta estaba muy cerca, la casa de Jairo, donde estaba su hija. Algo que es interesante en el punto 2 ahí en sus boletines es lo siguiente. Jesús accede a su petición. Jesús accede a su petición como un compromiso para decirle, voy a ir. Voy a ir. Y dice que el versículo 24 dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre, que había sufrido mucho de los médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes bien le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús vino por detrás de él entre la multitud y tocó su manto. Nosotros hemos estado hablando de esta mujer y esto es en medio del camino que está haciendo Jesús hacia la casa de Jairo. Ahora, en medio de todo esto nosotros recordamos que cuando le toca y la convicción de esta mujer que sabía que si solamente tocaba su manto iba a quedar sana, pero no quería pasar desapercibida, decíamos, en medio de eso Jesús nota que ha salido poder de él y se detiene y hace una pregunta. ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos, en Lucas dice que es el apóstol Pedro quien le responde, en Marcos dice sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo que lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote.
En todo este desenlace de esta historia, Jairo está ahí caminando con Jesús. La Biblia dice que había una multitud que lo estaba apretando. Todos los que alguna vez nos hemos movido en una multitud, casi podemos imaginar cuán lentos se estaban moviendo. Pero en medio de eso, ahora Jesús decide parar y decide hacer esta pregunta. Y esto no ocurrió muy rápido, tomó un tiempo. Y Jairo está en silencio expectando todo lo que aquí está pasando. Cuando todo empieza a encaminarse para un fin solicitado por la petición que Jairo le había hecho a Jesús, ocurre algo que no estaba en el plan. La conversación de Jesús con esta mujer enferma significaba demora para llegar a la casa de Jairo. Y un comentario dice algo interesante. Cuando estaba conversando Jairo con esta mujer, llegó la noticia que Jairo temía escuchar. Jairo había creído lo difícil, pero ahora Jairo podía creer lo imposible. Y a eso me refería acerca de cuando las cosas empiezan y algunas cosas que, por ejemplo, estás orando al Señor y algunas cosas empiezan a encaminar, pero de pronto algo sucede y las cosas se ponen mucho peor, mucho peor. Y esta es la situación. En medio de una situación, la fe de Jairo se cae. Cuando Jesús se detiene a atender a esta mujer, le dan la terrible noticia de que su hija había muerto. Seguro que esta noticia habría traspasado el corazón de Jairo. Cuando nosotros lo vemos en una historia, corriendo así, casi es difícil un poquito detenerse a pensar la realidad de lo que esto significaba. Creo que esta noticia lo dejó pálido a Jairo. Alguna vez me ha tocado también en la familia escuchar esa llamada por teléfono para decir que algún ser de la familia ha muerto. Y mucho más podemos ver a Jairo aquí con la ansiedad y, por así decir, con la confianza de saber que Jesús estaba yendo a su auxilio. Y saber de todas las cosas que Jesús ya había hecho y lo que él podía hacer con su hija. Pero ahora escucha Jairo que su hija había muerto. En todo este desenlace que tomó con esta mujer, con la pregunta que hizo, hasta que la mujer se identifique y después, dice Marcos, y la mujer le contó toda la verdad. Ni siquiera sabemos cuánto tiempo tomó esta mujer para contarle todo su testimonio acerca de la enfermedad que estaba padeciendo. Pero con paciencia Jesús le escuchó. Y nosotros tenemos el relato en estos versículos, pero no sabemos cuánto realmente o desde dónde ella empezó a contar acerca de su aflicción. Pero lo que sí sabemos es que tomó tiempo. Y algo que aquí podemos pensar es, el tiempo de Jesús no era el mismo tiempo de Jairo. Estaba escuchando un sermón de un pastor que estaba predicando este pasaje y él estaba comentando que su esposa estaba con un dolor agudo y habían programado una cirugía para su esposa. Pero habían programado una cirugía, él comentaba, para el día jueves, pero cuando todo estaba listo para la cirugía, el doctor lo llamó a este pastor para decirle que habían pasado imprevistos en el hospital y no se iba a llevar a cabo la cirugía el día jueves, si lo podían poner para el día sábado. Y ellos decidieron ponerlo para el día sábado. Cuando llegaron al día sábado, le dijeron, el doctor, y no era una excusa, pero siempre se presentaba algo, le dijo al pastor, y el doctor conocía que él era pastor, y le decía que había pasado otra cosa y que si lo podían poner la cirugía para el día domingo. Ellos aceptaron en poner la cirugía para el día domingo, y cuando ya estaban preparándose, y dice que su esposa estaba adolorida, pero por todo el pastor cuenta que le decía al médico que ellos confiaban en Dios y en su providencia, ¿no? Y van a confiar en Dios. Y cuando llegó el día domingo, le volvió a llamar este médico y le dijo que un paciente
estaba desangrándose y que necesitaban usar el quirófano que iban a usar para su esposa y ya estaba como esterilizado o algo así el quirófano, y por esa razón no podían operarle en la mañana y podían operarle después de la niña que estaba en esta situación. Y le dijo, por la tarde, hasta que limpiemos y volvemos a preparar el quirófano, podemos operarla por la tarde. Y ellos aceptaron y dijeron, aceptamos en la tarde. La operación se llevó a cabo en la tarde y todo salió bien, dijo el pastor. Pero lo interesante es que el médico le dijo que la niña se salvó gracias a la cirugía de la esposa de este pastor, porque había un anestesiólogo que tenía que venir especialmente para atender la cirugía de su esposa, que fue la persona que ayudó para hacer una cirugía de emergencia a la niña que ese momento no tenía. Y él le dijo, si no hubiese sido ese anestesiólogo que estaba programado para el domingo a la mañana, que después tuvo que esperar la tarde, y que él acudió para hacer la cirugía para la niña habría fallecido porque no podría alguien venir domingo en la mañana. Y este pastor estaba comentando esto acerca de los tiempos del Señor, ¿no? Los tiempos del Señor. Y algo que aquí, cuando Jairo recibe esta noticia acerca de que su hija ya había muerto, Jairo se llena de temor y muchos pensamientos, ¿verdad? Recuerdan, por ejemplo, a Marta y María cuando su hermano Lázaro muere. Una de las cosas que le dicen al Señor Jesús cuando llega 4 días después de que su hermano estaba muerto era, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y no sé tú, pero cuando estás en una situación así, creo que el pensamiento es ese, ¿no? Si esta mujer no se hubiera puesto en el camino, hoy no sería esta situación. Jesús hubiera llegado a tiempo a sanar a mi hija y mi hija no hubiera muerto. Pero el tiempo de Jairo estaba en el límite, había terminado, pero Jesús tenía otro tiempo. Y una pregunta aquí es, en medio de todo esto, cuando le dan la noticia a Jairo de que su hija había muerto, dice que el corazón de Jairo se llena de temor. Esa es la razón por la que Jesús le dice esa frase, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. ¿Por qué se estaba llenando el corazón de Jairo de temor? Porque empezó a pensar en la situación y en la mente de Jairo decía, de aquí ya no hay regreso. Lo anterior era alcanzable en su mente. Esto ya era imposible. La fe que tenía al principio, cuando vino a buscar a Jesús, comenzó a desvanecer. Mientras la persona estaba viva, había esperanza. Pero ya cuando ha muerto, su corazón empieza a llenarse de temor. Y Jesús le dice, no temas, cree solamente. Algo interesante es lo que Jesús le está pidiendo a Jairo acá. Yo no sé, hermanos, pero cuando uno está en una situación real así y tienes un ser querido que ha muerto, y por así decir, tú escuchas en una prédica, justo providencialmente una prédica que te dice, no temas, cree solamente. Tiene que tu mente lidiar entre, por así decir, la realidad y lo que está diciendo la palabra o lo que tú crees que Dios te está diciendo. Pero aquí es obviamente Jesús que le está diciendo, Jairo, no temas, cree solamente. Lo que le está pidiendo Jesús es que ponga su fe en la palabra de Cristo por encima de las circunstancias que Jairo estaba atravesando. Quiero leer 2 versículos acerca de poner nuestra fe en Cristo en situaciones difíciles. Salmo 22:4, lo pueden anotar, lo voy a leer. Salmo 22:4 dice, en ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Me llama la atención este versículo porque uno de nuestros temores, aparte del sufrimiento que estamos teniendo, en este caso si fuera un ser querido, es que a veces una de nuestras luchas de querer confiar en Jesús es que creemos que al final, si es que no pasa lo que estamos esperando que pase, vamos a terminar, como dice acá, avergonzados. Avergonzados. Pero aquí dice este versículo, nuestros padres confiaron en ti
y no fueron avergonzados. Isaías 26, versículo 3. Isaías 26, 3 dice: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Es interesante este versículo también porque dice la primera parte: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Cómo es posible que en medio de una situación difícil una persona pueda tener paz? En este caso, se nos habla de una niña que estaba a punto de morir. Y al fin y al cabo, Jairo recibió esta noticia y le dijeron que su hija había muerto. Pero, obviamente, nosotros podemos pensar en esto. Leía el título que un pastor le puso a su sermón de estos pasajes, y el título que le puso era: Cuando todo parece estar perdido. Cuando todo parece estar perdido. Hay tantas cosas en las que podemos pensar por las que estamos pasando. Por ejemplo, cuando hay un matrimonio y de pronto parece que todo se está derrumbando y la idea del divorcio cada vez se hace más real en las mentes de los cónyuges. O cuando estás en una situación difícil en el trabajo, en la economía, podemos pensar en algo que nosotros estamos pasando y que miramos a esa situación y decimos: creo que esto va a terminar así nomás. Ya no hay mucho más que hacer por esto. Las personas que llegaron de la casa de Jairo le dijeron: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Esas voces que Jairo escuchó, vimos al principio que Jairo se la jugó, por así decir, por Jesús, con toda su fe, aún su reputación y todo lo que iba a perder. Él fue con fe a Jesús y tenía realmente fe. Y cuando Jesús aceptó ir con Jairo para sanar a su hija, esa fe parecía que se hacía más fuerte. Y cuando Jesús vio lo que hizo con esa mujer, esa fe parecía que se hacía más fuerte. Pero fue hasta este momento que vino esta noticia que le dijeron: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Y la idea de estas voces que Jairo estaba escuchando era como que Jairo tenía que dejar de pelear la pelea que estaba haciendo. Jairo tenía que empezar a conformarse a la nueva realidad. Lucas dice algo interesante, que esta niña era la única hija que Jairo tenía. La única hija. Algo que es hermoso en todo esto, a veces nosotros sentimos temor, y es un temor controlable, voy a decir. Es un temor que es manejable, en el sentido de que Dios provee las maneras, los recursos para poder manejar esos temores. Pero hay situaciones como las que estamos viendo ahora y las que en nuestra vida van a pasar. Pero va a ser un temor que va a requerir una intervención divina para que nosotros podamos controlar. Y lo digo esto porque lo veo en los pasajes, pero también creo que todos los que somos creyentes hemos podido experimentar esto. Cuando una persona está con temor, y es un temor que no se puede controlar, eso rápidamente empieza incluso a afectar en la parte física de la persona. No pueden dormir. Parece que hay muchos problemas en ciertos órganos del cuerpo, pero todo eso empieza a producir el temor. Y a veces en esas situaciones, no a veces, requiere una intervención pronta del Señor. Algo interesante es esto. Jairo está con esta multitud y vienen personas de su casa y le dicen: tu hija ha muerto. Y dice el versículo que Jesús no había ni siquiera terminado de hablar con esta mujer, mientras por ahí, por así decir, Jairo estaba a una distancia. Jesús estaba hablando con esta mujer para despedirla,
y a Jairo le estaban dando la noticia de que su hija había muerto. Pero Jesús, por así decir, está escuchando y lo primero que hace es acercarse a Jairo y decirle, no temas, cree solamente. Es como al decir, Jairo necesitaba escuchar algo del Señor. Muchas veces me ha pasado, hemos venido tal vez a una prédica o hemos estado en la radio o en alguna circunstancia donde necesitamos escuchar del Señor para decir, no temas, no temas. Pero algo hermoso cuando Jesús o cuando el Señor, cuando Dios nos dice, no temas, es que no solamente nos dice como alguien que nos diría, no tengas miedo, sino Jesús nos muestra algo de su, por así decir, de su poder, como una prueba, por así decir, para decir, no temas. Y algo que aquí vemos es lo siguiente, se acerca Jesús a Jairo, cuando él está escuchando esta noticia que lo deja paralizado, Jesús inmediatamente, como para guardar su corazón, se acerca a Jairo y le dice, no temas, cree solamente. Y esta frase que está acá, no temas, cree solamente, ¿saben dónde se repite? Jairo escuchó esa frase, cree solamente. Miren el versículo 28, cuando la mujer a la que Jesús había sanado, por la que Jesús se había detenido, dice el versículo 28, porque la mujer está hablando, dice, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. En otras palabras, esta mujer está diciendo, esta mujer tenía tanta fe que si solamente tocaba su manto, iba a ser salva. Y Jesús le está diciendo y le está recordando como a Jairo diciéndolo, ¿recuerdas a la mujer que dio su testimonio y dijo que ella solo creyó solamente y por eso tocó mi manto? Y después de eso fue restaurada inmediatamente. Pues Jairo hace exactamente lo mismo. Tú también crees solamente. Cree solamente. En una oportunidad estaba con un temor, y a veces, hermanos, el temor, cuando uno encima no lucha contra el temor, es decir, cuando hay cosas que nos dan temor, en todo el dinero, la salud, cuando la salud se amenaza y lo que sea, pero tenemos que luchar contra eso. Tenemos que luchar, pero cuando no luchamos, y una de las mejores cosas que una persona que está con temor puede hacer es estar ocupado. Porque cuando una persona está sintiendo temor y se queda muy pensativo o está meditando y meditando y meditando, lo que está haciendo es que el temor crezca. Y en una situación estaba así, pero fui un jueves al estudio bíblico en la iglesia. Y fue algo interesante que en la predicación fue algunas veces como cuando todos creo los que son creyentes han podido experimentar cuando el Señor nos habla. Y después cuando me iba llevando a los hermanos, puse mi radio y un predicador dijo no temas. Y ese no temas se ligó a la palabra que había escuchado y que en mi mente estaba, solo Dios pudo hablarme. Pero ese no temas clavó tan fuerte que en ese momento pude salir de esa situación. Y esta es la situación que el Señor Jesús está haciendo con Jairo. Algo interesante que le dice, no temas, y dice, y no permitió, versículo 37, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacob, Juan, hermano de Jacobo. La idea aquí es que Jesús quería proteger el corazón de Jairo. No solo le dijo, no temas, sino que, y vamos a ver cuando va a llegar a la casa que la gente está llorando, está en mucho drama. Y digo drama porque no era real familiares que estaban llorando a la niña, sino eran personas que eran contratadas para que lloren, como en ese tiempo, así lo vamos a ver más adelante. Pero Jesús quería aún protegerle de que Jairo siga escuchando esas noticias. No solo le dijo no temas, sino que apartó a toda esa gente que le estaba diciendo a Jairo, ¿le vas a creer a él? Tu hija está muerta. Y eso es algo que el Señor hace. A veces me pregunto, cuando uno está o cuando alguno está lleno de temor, ¿no es cierto que a veces decimos, en medio de ese temor, si Jesús hubiera permitido que yo escuchara esto más o viera esta noticia más, eso me hubiera aniquilado?
Pero el Señor no solo viene y nos dice no temas, sino que nos protege aún de escuchar o de ver ciertas cosas que podrían acabar completamente con nosotros. Y aquí dice, le dijo no temas, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan. Este versículo que está en el libro de los Salmos cuando dice, el día que temo, yo en ti confío. La lucha para frenar el temor es la confianza. Ese es el antídoto para dejar de estar temiendo. Pero la lección para Jairo era, lo que Jesús le estaba diciendo esto, cree solamente, es decir, sigue creyendo, Jairo. Sigue creyendo. Y yo he citado esto varias veces, pero otra vez quiero citarlo, esta cita del pastor Spurgeon que decía, Dios no ha dado nunca una palabra que no cumpla, ni alentado esperanza que no vaya a cumplir. A veces, como he dicho, cuando empezamos creyendo algunas cosas del Señor y en el proceso o en el medio empieza a parecer que Dios ya no está ahí o parece que lo que yo he visto al principio no era real o no era Dios y solo yo me he hecho todo esto, tenemos que recordar y volver atrás y pensar las cosas que Dios ya ha hecho y que lo que Dios empieza, Dios va a terminar. La última parte de este versículo está en sus boletines, dice una respuesta esperada. Una respuesta esperada. Vino a casa, versículo 38, vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Esta es la prueba, como les decía, que estas personas que estaban llorando y haciendo alboroto no eran personas, por así decir, reales, eran personas contratadas. Porque cuando una persona realmente está sintiendo y está llorando o está de tristeza por el ser querido que ha fallecido, no puede cambiar de manera rápida del llanto a la risa, del llanto a la burla. Pero estas personas eran personas contratadas, por eso cuando escuchan de Jesús que la niña no estaba muerta sino duerme, empiezan a burlarse y a ridiculizar a Jesús. Dice, versículo 40, y se burlaban de él, mas él, echando afuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Tomando la mano de la niña, dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Algo interesante que también nosotros podemos ver en esta última parte es, los que no creen en su palabra, tampoco creerán en sus obras. Piensen en eso. Jesús empezó a reducir el grupo y aún en la misma casa dijo, ustedes no van a entrar. Ustedes no van a entrar. Obviamente van a enterarse que algo ha pasado, pero ustedes no van a presenciar. Porque ustedes no creen en mi palabra. Si no creen en mi palabra, tampoco van a creer en mis obras. Y eso está muy claro, recuerdan ustedes en el rico y Lázaro, cuando le dice, haz que Lázaro resucite y vaya a mis hermanos. Y le dice a Abraham, tienen a Moisés y a los profetas, que escuchen a ellos. Y el rico le dice, no, pero si Lázaro va, a ellos le van, porque lo conocían y saben que murió. Y Abraham le dice, si no creen a Moisés y a los profetas, aunque uno muerto se levante, no van a creer. Si una persona no cree en la palabra del Señor, tampoco cree en sus obras. Y también para nosotros esto es algo como creyentes. Muchas veces, como creyentes, nosotros podemos perder el privilegio de ver el poder de Dios por nuestra incredulidad. Nosotros, muchas veces el Señor decía en algún libro, creo que fue Ravenhill en su libro, que decía que Dios no va a hacer nada en personas que no creen que Él tiene el poder para hacerlo. ¿No? Voy a repetir eso. Dios no va a hacer nada en personas que no creen que Dios tiene el poder para hacerlo. Y algo interesante acá, Jesús empieza a sacar a la gente para que no entre y solo toma a sus 3 discípulos y también al papá y a la mamá de la niña.
Y cuando entra, le dice esta frase que es en arameo, Talita Kumi. ¿Saben? Cuando vean esta historia en Mateo, cuando vean esta historia en Lucas, solo Marcos cita Talita Kumi. Y es arameo. Y un comentarista dice, algo extraordinario con algo ordinario. Algo extraordinario con algo ordinario. Talita Kumi estaba en arameo y era una frase muy ordinaria. Como un papá que le podría decir hoy día en Cochabamba a su hija, a su niña, cuando está durmiendo, de una manera cariñosa, que se levante. Era algo para ver a nuestro Señor Jesús, cómo fue a despertar a esta niña. Esta frase, como he dicho, el arameo era el idioma como decirte, como criollo de ellos, que se podían comunicar. Y un comentarista decía en inglés que ellos tienen formas como cariñosas, como ya frases para despertar a las niñas. Y él estaba comentando esto y diciendo, esto era una frase muy común, pero a través de esta frase Jesús estaba reviviendo. No es que Jesús no creía que esta niña estaba muerta, realmente estaba muerta, pero nosotros vemos que muchas veces Jesús usa para la palabra muerte, dormir. Y fue a levantarla ahí, y en ese momento cuando le dijo, Talita Kumi, en ese mismo momento su corazón empezó a latir, y la respiración volvió a su cuerpo. Jesús, como dice Lucas, hizo volver el espíritu de esta niña a su cuerpo. Las personas que vieron a esta niña en su cuarto realmente estaban convencidas de que esta niña estaba muerta. Y Jesús, con una sola palabra, y algo interesante es que, como dice tanto Marcos como Lucas, Jesús le toma de la mano. ¿Y qué significaba eso? Todo judío sabía que no podía tener contacto con los muertos, pero Jesús decide tomarle de la mano. Le podía solamente decir la palabra, pero va y le agarra de la mano y le dice, Talita Kumi, que quiere decir, niña, levántate, levántate. En un momento, todo ese aspecto, ese escenario de tristeza, cambió en alegría. Habiendo hecho volver a la vida a esta pequeña y viéndola caminar, Jesús dijo a los padres que le diesen de comer. Este último toque práctico devolvió a la familia atónita la realidad de la vida diaria. 12 años tenía esta niña. Adolescente decimos nosotros a los que ya tienen 12 años, aunque aquí se le llama niña, ¿no? Nosotros de 12 para adelante decimos adolescente. Y yo estaba pensando, ¿no? Tal vez no tenía apetito antes, pero ahora Jesús dice, dale de comer. Dale de comer. Y no es porque, por si acaso alguien podría decir que el milagro que Jesús hizo aquí estaba a medias y con la comida se iba a reanimar en mejor estado y realmente iba a estar en total. No, sino la razón por la que Jesús le dijo, dale de comer, como dice este comentario, era para volver a la realidad de la vida diaria. Es interesante algunas cosas que para nosotros el tiempo se paraliza. Parece que las cosas no pueden continuar cuando estamos en esta situación difícil. Pero cuando Jesús interviene, ¿sí? Nosotros le llamamos a eso milagro. Pero un profesor del seminario decía, Dios no hace milagros. Nosotros le llamamos así, porque lo que Él hace para Él es muy normal, pero nosotros lo vemos como milagro. Pero cuando Dios interviene, Él dice, Él no queda como, ahora tomamos una pausa para poder pensar en lo que ha pasado, sino Él dice, hay que seguir en la vida diaria, denle de comer. Algunas aplicaciones que podemos ver en esta historia. Dentro de esta historia vimos a esta mujer que estaba con flujo de sangre, que vimos en Levítico que era una mujer que tenía que estar como en la situación de un leproso inmunda, y también vemos una niña que estaba muerta. Y en ambos casos hay contacto con Jesús. La mujer le tocó y Jesús tocó la mano de esta niña. En ambos casos hay contacto. Y es interesante porque se habla de inmundicia
y muerte. Inmundicia y muerte. Algunos comentaristas ven en estas dos palabras un ejemplo del Evangelio. Cómo Jesús tomó la inmundicia, porque también al tocar un muerto, ellos tenían que nuevamente purificarse. Y Jesús tomó nuestra inmundicia para que nosotros podamos tener vida. Y en un momento, Jesús cambió la realidad de estas dos mujeres. Me llamó la atención que un comentarista diga, este padre tenía una hija muerta en su casa. Y haciendo la comparación con el Evangelio, este comentarista decía, ¿tienes hijos muertos en tu casa? Hablando de una muerte espiritual. ¿Tienes hijos no creyentes en tu casa? ¿Estás clamando como este hombre fue a Jesús para que Jesús vaya e intervenga y les dé vida? En las dos historias que vimos, lo que hizo la diferencia fue la fe. La mujer que tenía flujo de sangre dijo que si tocaba, su fe estaba en que si tocaba el manto iba a ser sanada. Y en esta historia, Jairo tenía la confianza de que Jesús podía hacer algo. Y aunque titubeó y su fe decayó, al final pudo reponerse y fue por la confianza que tuvo en Cristo que su hija fue sanada. Decía un pastor que la fe se ejerce usándola. Y eso significa que en medio de las situaciones de duda, debemos ser prácticos en el uso de nuestra fe. Aquí vemos dos ejemplos de fe práctica. Una mujer que decide tocar el manto de Jesús y va. Un hombre que decide ir a Jesús para que sane a su hija. Una de las cosas que estoy aprendiendo en este tiempo es la frase, como alguien decía, cuando estás orando por trabajo, decía, tienes que orar con el periódico bajo el brazo, decía. Muchas veces estamos orando por algo, pero no estamos haciendo nada al respecto y estamos esperando que algunas cosas, por así decir, caigan del cielo. Y eso no es lo que vemos aquí. Estas personas no se quedaron, por así, con su fe, sino tomaron acción y pusieron pies, por así decir, a su fe. Y algo que me he dado cuenta de este tiempo es que no es incredulidad muchas veces tomar acción. Y aun si ese no es su voluntad del Señor, pedirle al Señor que si no es su voluntad nos cierre la puerta que estamos queriendo abrir o que estamos tocando. Pero en estos dos casos, la diferencia la hizo la fe, la confianza de esta persona. Otra vez, para terminar, quiero comentarles de que el punto principal de esta historia es ver la realidad versus lo que Dios dice. Ver la realidad versus lo que Dios dice. Me hubiera gustado, como siempre digo, siempre me gustaría estar en una situación donde aparte de dar la palabra, podría dar un testimonio de que esto es una realidad ahorita en mi vida. Pero para ser honesto, estoy en el otro lado. Estoy en el lado donde Jairo, por así estaba cuando ha recibido la mala noticia, cuando las cosas se han puesto peor, y mi corazón está luchando por ver si lo que Dios empezó realmente se va a poder terminar. Y las confusiones que tengo en mi mente, si es que realmente fue Dios el que empezó o fue algo que yo nomás le atribuí a Dios. Pero me animó a, como decía ese versículo, confiar en el Señor, esperarle al Señor, moverme hasta donde yo pueda, pero confiando en el Señor, en que creo que algunas cosas que en la circunstancia que estoy pasando, el Señor ha movido ciertas cosas. Y por una extraña razón, hoy parece un silencio del Señor o como que el Señor me habría abandonado. Pero me animó esto a poder seguir confiando en el Señor. Y esta semana hemos estado escuchando varias frases como la que hemos cantado hoy día. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Ayer cantábamos, aunque el sol oscurezca, yo seguiré confiando. Y en la semana escuchaba una alabanza. Si mañana, igual hablando del sol, les compartía, si mañana el sol no aparece,
igual yo voy a seguir confiando. Yo quisiera, hermanos, que esa resolución creo que es algo que Dios quiere poner en nuestros corazones y poder pensar, si eso lo que temes va a suceder, de todas maneras igual vas a seguir confiando en mí, o cuando eso suceda, será también el momento para decir adiós a Dios. ¿No? Muchas veces pasamos una situación difícil y decimos en nuestra mente, si esto pasa, yo me voy a apartar de los caminos del Señor. Porque a veces pensamos que vamos a estar mejor lejos de Dios que cerca de Él. Pero Dios quiere que podamos, aunque tal vez algunas cosas no las tenemos, podemos decir, aun si eso pasa, Señor, aun si parece que por mi confianza quedo avergonzado, yo igual voy a seguir confiando. La idea de este sermón, de esta enseñanza es seguir confiando, mantener la fe, ¿no? Porque hay cosas por las que uno ya ha dejado de pelear, ya se ha rendido y el Señor aparece diciendo, no temas, sigue creyendo. Y yo espero que el Señor pueda estar usando su palabra en esta noche. Vamos a orar para terminar, hermanos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y tu palabra es verdad, Señor. Y a veces incluso pensamos si nos estás hablando a nosotros, hasta aún en medio de un servicio, la prédica, la duda nos persigue hasta las mismas puertas, Señor. Y empezamos a querer vivir con una manera como en total seguridad. Nos cuesta, Señor, poder toda nuestra confianza cuando vemos que hay mucho riesgo, hay mucho peligro y queremos vivir en incredulidad, en desconfianza. Te pedimos, Señor, que aumentes nuestra fe, que tal vez como Jairo, que cuando recibió esa noticia difícil, su fe ya estaba decayendo, Señor. Pero tú apareciste para decir que no tema y que siga creyendo. Y yo te pido por eso en nosotros también, que estamos en varias situaciones y que tu palabra realmente pueda ser atesorada, de tomar la determinación, aún en la situación que estamos viviendo, de poder por fe mirar hacia adelante y seguir caminando, Señor. Seguir esperándote, confiando en que tú, Señor, aún este sermón estaba dentro de tu providencia y de tu control en nuestras vidas, y tú querías tal vez que escuchemos esto para animar nuestros corazones. Te pido también porque vivimos en un mundo de total desconfianza y de total incredulidad. Y muchas veces nos conformamos a eso, Señor. Te pido porque nuestra iglesia pueda crecer más en fe, podamos crecer en fe, Señor. Y saber que tú tienes cuidado, bondad, misericordia con nosotros, Señor. Y no nos vas a abandonar. Gracias por tu palabra y gracias por el ánimo que tenemos en ella, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.